recordemos que el último mensaje, cuando cerramos los capítulos anteriores de los métodos no bíblicos y de la adopción de los métodos bíblicos, el autor nos hablaba de la comunicación y nos explicaba a través de la palabra que la comunicación no es solamente la habilidad de explicar, de instruir, ¿cierto? Sino la habilidad de comprender a la otra persona y ayudarle a expresar el mundo interno de sus pensamientos y sus ideas. Y esto es muy importante porque si lo que queremos es que ellos realmente conozcan a Dios y lleguen a saber de su necesidad de Dios, tienen que comprenderse a sí mismos. Entonces, si no les damos la oportunidad de saber qué está sucediendo en su corazón, no van a entender que están necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios y de poder buscar sus caminos y que solamente a través del Evangelio, a través de Cristo y su sacrificio, quien pagó por nuestros pecados, pero no solamente nos perdonó, sino que nos da la capacidad con el Espíritu de transformarnos, realmente nuestra tarea no va a quedar en algo fructífero. Entonces, si el camino es el Evangelio y si el fin de la Escritura es Cristo y es llevar a nuestros hijos a Cristo, aunque en capítulos pasados el autor nos decía que no es confundirlo con la oración de fe o de pronto con un devocional rutinario en el que instamos a los hijos a repetir unas palabras para que se hagan creyentes, pero definitivamente el único que puede cambiar los corazones es el Señor y a través de su palabra, ¿sí? Esa es la herramienta y quiero pues abrir con Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Mm? Y esa herramienta, y como tú hablabas del carpintero, que es la palabra que el Señor nos la entregó para que nos instruyamos, la podemos utilizar con una comunicación adecuada. Si solamente estamos hablando y tratando, es más, a veces ni siquiera instruimos, sino que solo disciplinamos y eso es lo que nos va a mostrar el autor de aquí en adelante. Bueno, entonces, ¿de qué se trataba la guía? La guía número 7 que cubre el capítulo 9 de los tipos de comunicación, porque eso nos dijo el autor en la última charla, en el último capítulo nos dijo adopte los métodos bíblicos, que es el primero, es la comunicación, y nos va a enseñar cuáles son esos tipos de comunicación. ¿Qué nos dice la guía? ¿Cuál es la idea principal? Que cada padre o madre, nosotros, tendemos a usar siempre un tipo de comunicación, ¿sí? Sea gritar, rogar, dar órdenes, disciplinar algo. Siempre como que tendemos a usar un solo tipo. La palabra de Dios nos ofrece algo más rico en la comunicación dependiendo de la necesidad del niño. Y nos citan primera Tesalonicenses 5:14, dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos, ¿sí? No solamente se trata de amonestar, en este mismo pasaje nos está hablando de estimular, de ayudar y de ser pacientes, de tener una actitud con ellos. ¿Sí? Tal como Dios trata con cada padre y con nosotros mismos, según nuestras necesidades, nosotros como padres también debemos tener ese radar puesto para saber cuál es la necesidad del momento y preguntan, ¿es momento de la disciplina? ¿Es momento de la instrucción? ¿Es momento de la enseñanza? ¿Cuál es ese momento? Y de eso se va a tratar el libro. En la primera parte, en la izquierda, dice que generalmente nosotros reducimos la crianza a esas tres cosas que están ahí: reglas, corrección y disciplina. ¿Sí? Y nos pone a la derecha lo que debería ser. El diagrama debería ser más que solo reglas, corrección y disciplina. Nos pone una lista que no tiende, él nos dice más adelante, no es exhaustiva, pero es el ánimo, la corrección, la reprensión, la súplica, la instrucción, la advertencia, la enseñanza y la oración, ¿sí? Y hay un pasaje muy hermoso, Efesios 6:4, donde nos dice que no provoquemos a ir a nuestros hijos, ¿cierto? Sino que los criemos, provocar a ir a enojarlos con cosas como no sirves para nada, como tu hermano sí lo sabe hacer, mira todo lo que yo me sacrifico por ti, bueno, todas esas cosas tan horribles que hacemos con los hijos, ¿sí? De venganza, de compararlos, de humillarlos, eso es provocar a ira. No, no,
Hay hijos necios que a veces uno los está instruyendo sabiamente y le dicen, no me provoques a ira, ¿no? Ira es todo lo que me moleste que tú me digas, eso no es, ¿no? Provocar a ira es dirigirnos a nuestros hijos de manera pecaminosa, con humillación, con orgullo, creyéndonos superiores a ellos, comparándolos, ¿sí? Etcétera, o manipulándolos. Entonces nos dice que no provoquemos a ira, sino, ahí viene la instrucción, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y nosotros, generalmente las mamás y los papás, nos quedamos en la mitad del versículo, nos quedamos acá, ¿sí? Y se nos olvida este pedacito. Entonces el niño hace algo malo, ¿sí? Entonces le decimos, esto es algo malo, digamos que hizo algo re malo, algo terrible. Le decimos, no, eso está mal, ¿cómo debiste? ¿Cómo se te ocurre? Los disciplinamos. De pronto, bueno, vamos a ver lo de la vara. Yo tengo que aprender mucho sobre eso porque no sé, no sabría en este momento cómo usarlas. De pronto los disciplinamos, los castigamos físicamente o con otro tipo de disciplina y ya, y ahí se acabó todo. Se nos olvidó todo lo demás. ¿Por qué? Porque la instrucción del Señor sí requiere de nosotros más tiempo, más dedicación, requiere que nos llenemos de la palabra, requiere que nos tomemos tiempo con los hijos de enseñarles en general el conocimiento de Dios, de enseñarles sobre la vida piadosa, de poder haber estudiado con ellos proverbios, o de poder, ahorita en varios pasajes, de no solamente decirles qué es lo que no se debe hacer, pero sí qué es lo que sí se debe hacer, porque definitivamente eso fue una respuesta del niño a una situación. Pues si le estamos diciendo que no responda de esa manera, tenemos que decirle cómo se debe responder a la luz de la sabiduría de Dios. Bueno, hay un pasaje que lo trae el autor también en la guía, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, y como nuestra herramienta, nuestro martillo, nuestra herramienta como carpinteros es la palabra. Ahí está el manual, ahí está todo. Ese es el manual del maestro, ¿cierto? Debería ser el manual del maestro, los papás. Ahí Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjense que no solo dice para corregir y ya, ¿sí? Sino para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, Dios mismo es el que nos equipa para la obra. Claro, ¿a quién nos equipa? Pues a los creyentes, ¿no? Eh, eh, es algo importante, ¿no? Si de pronto alguien no está en el Señor, la palabra de pronto puede llegar a ser la ley de Dios, puede llegar a ser conductual también, cumplir de pronto los 10 mandamientos. Por ejemplo, yo trato de hacerlo y aunque los cumplo de manera superficial, de pronto en el corazón no estoy ni cumpliendo ni la mitad de los mandamientos. Esto sobre todo va para creyentes, pero el Señor hace la obra también en los incrédulos y los lleva, les concede el arrepentimiento y la confianza en Jesucristo. Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? Enseñar es exponer la mente de Dios sobre todas las cosas. Les recomiendo mucho a las mamás y a los papás que tengan algo de tiempo de estudiar la teología sistemática, que es súper hermosa. La teología sistemática enseña todas las doctrinas de Dios. Y son unos libros así de gordos, pero maravillosos. Hay varios, está Gruden, está Vicky. Bueno, yo tengo aquí, se me olvidaron los otros autores, pero esos dos me encantan. Y me encanta cómo Gruden dice que él de chiquito, cuando tenía 12 años, imagínense eso, vio su primer curso de teología sistemática y no los quiero asustar con eso, decir, entonces ahora tengo que ser teólogo y no sé qué, no, realmente, y eso lo vamos a ver más adelante, todos somos teólogos, porque todos tenemos conceptos de Dios, equivocados o no, pero los tenemos, sí, tenemos un conocimiento de Dios, pero ese conocimiento tiene que ser el revelado de Dios. Entonces la exposición de la mente de Dios es poderle enseñar a los niños todo el consejo de Dios. Dios, los ángeles, Jesucristo, la resurrección, todos los conceptos. Y son maravillosos. A veces subestimamos los niños y les enseñamos, nos quedamos con el arca de Noé y el dibujito con la jirafa. Los niños van creciendo y van pensando que esos son fábulas. Sí, no, es que me enseñan unos cuentos y realmente la mente de Dios y la profundidad de la palabra es inigualable y es muy profunda. Entonces, de pronto más adelante en la semana les voy a recomendar unos cursos que tiene Ligonier gratis, sencillos, para que ustedes se vayan educando en qué es la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, del pecado del hombre, y se vayan llenando. Y los niños pueden entender eso en su momento.
pero no nos quedemos como, sí, como volver la Biblia unas historietas y temas así que van viniendo. Entonces, primero la enseñanza, hay que exponer a los niños a la enseñanza. El otro es la instrucción, que tiene que ver más con la misma enseñanza, pero en la vida piadosa, ¿no? Proverbios en eso es maravilloso, maravilloso. El teólogo Paul Washer tiene en YouTube, creo que ya están subtitulados, varias lecciones de proverbios que le dio a sus niñas. Un buen curso de proverbios, eso es sola instrucción de la vida piadosa en el Señor. Reprender es como el no. ¿Qué es lo que le desagrada a Dios? ¿Cuáles son los errores? Si alguien está diciendo algo que no es de Dios y yo le digo, oiga, eso no es así. Eso también es reprender. O cuando se le contestaba al tentador, acuérdense de Jesús en el desierto, con Satanás, cómo lo reprendió con la palabra. Entonces siempre la reprensión es cuando uno le dice al niño, no seas envidioso, no seas egoísta, que eres muy brusco. Le está diciendo, eso se está alejando del consejo de Dios, eso está mal, como esos ejemplos que están ahí abajo. El que roba, no robe más, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, es como el no, esa es la reprensión. Pero la corrección ya va para enderezar. Los que estudiaron administración de empresas, por allá en los cursos le enseñaban a uno que el control, por ejemplo, en una línea de producción de carros, el control es que yo tengo un estándar de producción y tengo que empezar a mirar cómo salen los productos y luego tengo que mirar cómo están saliendo esos productos y si empiezan a salir diferentes al estándar, tengo que entrar a corregir en la línea. Eso es control en la administración. Se parece a la corrección. A la corrección es que debo enderezar, debo llevar al camino. Entonces, aquí en Efesios 4:28 nos da la enseñanza de las dos cosas, ¿sí? De lo que vimos antes. Reprensión, pero corrección. De reprensión es el que roba, no robe más, no robar, ¿sí? Pero tengo que, pues, corregir para que el niño se enderece y dar la instrucción que es, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y estoy corrigiendo al ladrón. No salga de ustedes, boca de usted ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Siempre que imprimamos disciplina a los niños, pues la idea es que se corrijan, ¿no? No que solamente quede como en el enfoque negativo del castigo, ay, le dolió, ¿sí? El palito, o se sintió mal, sino que siempre la disciplina tiene que tener un sentido de corrección. Bueno. Entonces ya en la guía nos dice la autora que va a pasar muy rápido porque me voy a ir hasta prácticamente las preguntas, porque no tenemos mucho tiempo, por ahí 10, 15 minutos. Entonces él nos dice que hay 8 diferentes tipos o 9, yo ya no me acuerdo si son 8 o 9 diferentes tipos de comunicación, que no es exhaustiva, pero sugiere varias formas de hablar que Dios ha revelado en su palabra. ¿Sí? Y entonces empieza con lo de ánimo. Dios es quien da el aliento, pero lo hace por medio de las escrituras. Básicamente nos da la idea de que el ánimo viene por la escritura, obviamente. Es un mensaje de paz, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que Dios nos consuela. En Él podemos lograr el aliento y es Él el que da el ánimo. Entonces nosotros debemos usar las escrituras para dar ánimo y muchas veces eso es de lo que más se nos olvida en toda la crianza. Yo creo, yo me hice también el test, Paola, y en lo que peor salí fue en el ánimo. Uno a veces, el hijo, bueno, pecó, la embarró, volvió y cayó. Y casi siempre tomamos la actitud de caer y de regañar y no es darle el ánimo de que Jesús vino no solamente para que fueran perdonados nuestros pecados, sino para que nos declararan justos y para que pudiéramos vivir una vida transformada. Hay consuelo, hay esperanza, pero en eso no lo hacemos. Generalmente es porque hiciste eso, pero mira, yo ya te había dicho y les caemos más encima. Yo no sé, Paola, si quieres compartir algo acá, nos pregunta el autor cuál es la relación entre el ánimo y las escrituras y qué provee el aliento de las escrituras para tu hijo. Ahí pues la respuesta es que Dios mismo es el que provee el aliento y el ánimo a través de las escrituras. Bueno, frente a eso yo diría, de pronto retomando un poco lo que usted mencionó ahora, y es que muchas veces nosotros dejamos solamente las historias bíblicas como simple historia, ¿sí?
pero realmente a través de esas enseñanzas nos traen ánimo porque uno dice, si todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y estos hombres, la historia de estos hombres quedó registrada en la Biblia para que nosotros aprendiéramos, pues eso nos da ánimo. Definitivamente todas estas historias tienen que hacer eco en la vida de nuestros hijos y es llevando esas historias a la cotidianidad de ellos para que les traiga justamente, bueno, si estas personas fueron fieles a Dios, tuvieron recompensa, pues eso de alguna manera atrae ánimo a nuestros hijos y no que se quede de acuerdo a lo que ellos han vivido y han experimentado y no solamente que se queden allá en un libro de historias, ¿sí? De pronto en ese punto sería lo que podría resaltar. Y la posibilidad que tenemos de predicar el evangelio. Hay un ejemplo muy lindo que pone la autora en el ánimo de un chico que estaba pues muy desalentado por lo que había hecho, ¿cierto? Se calmó y dijo que no valía la pena porque que él no debería jugar, porque cada vez que juega alguien se enoja y eso pasa, ¿sí? Y él se sentía mal y él dijo no era el momento para reprender, ¿sí? Ese muchacho sabía que estaba equivocado y que estaba incapaz de poder cambiar. Él dice, él necesitaba ser alentado con el hecho de que Cristo vino porque somos pecadores y estamos necesitados de él. Una reprensión, aún la instrucción, hubiera sido inapropiada en ese momento. Entonces, en ese momento, ¿qué más vale? Pues preguntar, empezar a determinar las causas de su desilusión y ayudarlos a comprender su necesidad de Dios y también las promesas que Dios nos ha dado a través de la escritura. Entonces, miren la oportunidad que podemos tener ahí en el año. La siguiente es la corrección, es como la plomada que usa el carpintero, ¿cierto? Te dice cuando las cosas no están bien alineadas, dice eso está por fuera de lo que no es, lo que no. Yo puse esta porque hay un edificio aquí cerca de mi casa y lo busqué ahí en Maps, que está como torcidito. Y uno se da cuenta es cuando lo compara con los otros edificios, uno lo ve ahí derecho, pero si uno lo mira con los otros edificios que si están rectos, lo alcanza a ver que se está yendo un poquito como a la izquierda, no tanto como la torre de Pisa, pero y es la palabra de Dios la que puede eh, ser la plomada para la crianza nuestra, ¿no? En lo que les podamos decir, porque lo que se hizo está mal y él tiene que ser traído a conformidad con esas reglas, ¿sí? Es el remedio, decía el autor, como para arreglar lo que está mal, porque le da al niño la idea del problema y de lo que puede hacer para corregirlo, como les mostrábamos ahorita en el pasaje de cuál es la manera de corregir y cuál es la regla de Dios. Eso es como lo importante. La siguiente es la reprensión, ¿cierto? Esta es la reprensión, que ya tiene que ver cuando yo reprendo, cuando yo enfrento al pecador, ¿cierto? Lo reprendo pues con la palabra de Dios. El autor nos sugiere varios pasajes con la reprensión, voy a ir de una vez a ellos. Si alguien quiere aportar, aquí estamos corriendo pues por la falta de tiempo, pero si tú ves alguna mano levantada o alguien quiere participar, pues me lo haces saber, por favor. Claro que sí. Entonces, vamos a ir aquí a la reprensión, son estos, ¿cierto? Y frente a estos versículos de la reprensión, él nos pregunta cuáles son las bendiciones de una reprensión bien hecha, qué contrasta ahí con el niño necio al niño sabio y qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a tener una perspectiva bíblica de la reprensión. Entonces, son varios. Aquí lo que está en este texto es comparada a la traducción literal de Américas con la traducción, nueva traducción viviente que es dinámica. Yo la uso a veces como comentario porque a mí me gusta Américas porque es como la más apegada a los originales. Y Nueva Biblia porque no hablan vosotros, sino habla ustedes, habla más latinoamericano. Pero a veces necesito como comprender y para mí la traducción dinámica que más se ha acercado a la nueva traducción viviente. Entonces, bueno, que en general, qué nos están mostrando estos versículos de las bendiciones de una reprensión bien hecha y la diferencia entre el niño necio y el sabio? Recuerden que la vez pasada vimos que el necio es el antónimo del sabio. El sabio es el que recibe el entendimiento y se hace sabio. El entendimiento de Dios está abierto a entender, ¿sí? Ora y el Señor le da sabiduría.
recibe sabiduría de sus padres y se va llenando de esa palabra y va siendo transformado. Por oposición, el necio es el que no quiere escuchar, el que quiere quedarse en su error. Entonces hay muchas ilustraciones del necio por oposición al sabio, y aquí en verde estamos poniendo las bendiciones de una reprensión bien hecha, y en rojo lo que sería el necio. ¿Sí? Entonces en verde está que no fomentar el odio en tu corazón. Cuando podemos ir y reprender a alguien, estamos aclarando los asuntos con esa persona, entonces estamos evitando el resentimiento. Moraremos entre los sabios, obviamente, si somos sabios vamos a traer sabios, es un remedio calmante. Dice, deja que los justos me golpeen, será un acto de bondad, si me corrigen es un remedio calmante. No permitas que lo rechace, pero oro constantemente en contra de los perversos y de los que lo hacen. En Proverbios 19:25 nos dicen, golpea al insolente y el ingenuo se volverá astuto, pero reprende al que tiene inteligencia y ganará en conocimiento. Siempre es la posición entre el sabio, el que recibe el conocimiento, y el necio, el que se niega a escuchar. Y acá está en Proverbios 13:1, pues la oposición más clara. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha la reprensión. Ese es un proverbio bonito para enseñárselo a los hijos desde pequeños, ¿sí? Que ellos sepan de qué lado van a estar, si del lado de la necedad o del lado de la sabiduría. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, el burlón se niega a escuchar la corrección. Y en cuanto a cómo podemos ayudar a los hijos a tener una perspectiva bíblica, creo que Proverbios 3, 11, 12 ayuda muchísimo. En este versículo dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Es decir, la reprensión es parte del amor de Dios, y nosotros como autoridad delegada de Dios estamos llamados a corregir a nuestros hijos porque los amamos. Y creo que esa es algo que también tenemos que sembrar en el corazón de nuestros hijos. Bueno, en cuanto a reprensión, después venía el de la súplica, ¿cierto? La súplica es una conversación intensa y seria en la cual el padre o la madre descubre su alma, ¿sí? Y estando y advirtiendo al niño a andar en los caminos de sabiduría y fe. Aunque esta palabra no se usa frecuentemente en la Biblia, hay ejemplos, muchos ejemplos de súplica en los proverbios. Entonces ahí vamos a ver muchísimos, unos muy bonitos. Y él nos dice, piensa en una lista de asuntos o temas en los cuales tus hijos recibirán mucho beneficio de una súplica oportuna, gentil y apasionada. Acá están los versículos, son muchos, por eso también se alargó mucho la pasada. Sí, es una súplica. Y en los asuntos, yo lo decía en la sesión pasada, los asuntos donde utilizamos la súplica, no, la súplica no es como ese ruego mendigante, ay, por favor, no hagas eso, no escuches eso, no se trata de eso, el autor nos sugiere que lo dejemos para casos de gran importancia, ¿sí? Él dice, no, ahí cita Proverbios 23, donde uno pueda, dame, hijo mío, tu corazón, y nos dice el autor que él lo utiliza mucho en cuestiones importantes, sobre todo acerca de la importancia de evitar, por ejemplo, los pecados sexuales, ¿sí? Como por ejemplo ver pornografía. Y no se usa tanto esa súplica, no debiera ser cuando ya el hijo cayó y el hijo, lo ideal es como una medida preventiva. Entonces él dice en múltiples ocasiones, les he rogado acerca del peligro de abrirse a la impureza y les he dicho cómo el pecado sexual denigra la imagen de Dios. Recuerden que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y una persona que estamos viendo en pornografía que es hecha a la imagen y semejanza de Dios, imagínense cómo se está denigrando la imagen de Dios. Y no preserva su nombre como santo y glorioso. Además, dice el autor, les he advertido que una vida de desajuste sexual es un precio muy alto a pagar por unos momentos de excitación. He mezclado mis ruegos con el estímulo también, pues, o sea, la súplica puede incluir estímulo, ¿cierto? De que el disfrute del sexo bíblico dentro del matrimonio es más hermoso de lo que podemos imaginar. Entonces podemos dejar para esos temas que hacen tanto daño como pudiera ser el pecado sexual, pudiera ser la pornografía, o de pronto las malas amistades, ¿sí? Antes de que los hijos empiecen, sí, las drogas, sí, que hoy en día
pues en todo lado, cualquier fiesta. En mi época la fiesta era con Coca-Cola y a veces no daban nada, pero hoy en día yo sé porque trabajaba en universidades que lo normal es que se consuman sustancias. Entonces, antes de que lleguen los momentos, claro, si ya ocurrió, pues la súplica viene pero sería muy bueno poderles a los hijos dentro de la enseñanza de la instrucción utilizar la súplica. Bueno, la siguiente es la instrucción, ya les había dicho, la instrucción la de la vida piadosa, ¿cierto? En esa no me voy a detener mucho sobre la instrucción. La otra es la advertencia, ¿cierto? Algo que no le gusta mucho a los niños. Poner en aviso a nuestros hijos de los peligros, eso está muy asociado con el tema de la súplica. Los niños van a ver esto como cosas tontas, negativas, pero la Biblia tiene una discusión rigurosa y muchas advertencias. Y el autor nos sugiere varios pasajes de Salmos, se me pasó, de Salmos, de Nehemías y de Ezequiel, que los invito pues a que los la enseñanza es el proceso de impartir conocimiento. En español la palabra se usa como un verbo que describe la acción de impartir conocimiento. Yo los animo mucho a que los padres que no han tenido la posibilidad, en serio, se llenen de la palabra de Dios. Yo creo que la teología sistemática ayuda mucho, la teología bíblica también. Hay cursos gratis, háganlo delante del Señor y hagan casi que un programa con sus niños para poderles enseñar todo el consejo de Dios. Para nosotros como padres cristianos es la tarea esencial de transmitir a nuestros hijos toda la cosmovisión de Dios, de todo, del hombre, de la humanidad, del pecado, de la salvación, la justicia, es todo el consejo de Dios. Esa sería la enseñanza. Y el último es la oración. La oración es un aspecto importante de la comunicación padre-hijo. Cuando oras, tus hijos se enteran de lo que te importa, aprenden cómo piensas. Ahí, ahorita me ayudas a leer lo que está compartiendo una persona, Paola. Voy a terminar acá. Sí. Voy a terminar acá y seguimos a leer allá. Entonces, cuando oras, tus hijos se enteran de lo que te importa. Aprenden cómo piensas, el lugar que Dios tiene en tu vida y la naturaleza de la experiencia cristiana y lo que es primordial. Muchas oraciones maravillosas en la Biblia enseñan sobre la existencia de Dios, el plan de Dios y el llamado a su pueblo. Es hermoso. Y hay un ejemplo de una oración que hizo Jesús, ¿cierto? A viva voz. Ahí la tengo también en las dos versiones, donde dice, entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Él oró así en público para que supieran ellos que Dios lo ha enviado. Entonces, a través de oraciones genuinas, de corazón y sinceras, nuestros hijos van a entender cuáles son nuestras prioridades, ¿cierto? Podemos orar por muchas cosas, como decía un teólogo famoso, por rodillas, porque me duele la rodilla, pero también podemos orar por cuestiones de santidad, podemos orar porque mucha gente conozca el mensaje, podemos orar porque nuestros hijos lleguen a invocar el nombre de Dios, porque se deleiten en la palabra, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, Paola, si me ayudas, porfa, con los mensajes en el Sí, Jessica Ríos nos dice que según lo que hemos leído, todo ha influido, es en la familia, en los padres, porque no hay una disciplina en amor, no hay un pastoreo y de estar pendiente de los hijos. Los hijos por un lado y los padres sumergidos en tecnología, en hacer dinero, ganando el mundo, pero no los hijos. Porque los valores y principios son de casa y la palabra de Dios se aprende día a día en el caminar con Jesús, en este mismo mundo, con las experiencias, instruyendo intencionalmente para cambiar la mente en Cristo. Así es. Sí, y yo creo que eso va mucho a cómo finaliza la guía, Paola, porque nos dice, aunque estés involucrado en ánimo, corrección, reprensión, súplica, instrucción, advertencia, enseñanza, oración, la palabra de Dios es la base de todo, ¿sí? Para toda la instrucción, la corrección es la palabra, es nuestro manual. El apóstol dice en Colosenses que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Acá terminando la aplicación, dice la palabra de Cristo morando abundantemente en ti,
Es lo que te provee de algo valioso que decir en tiempos de comunicación. Recuerda las palabras de Romanos 10, la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y acuérdense lo que leíamos de Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir o juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá, finalizando la aplicación, dice con algunos de los tipos de comunicación que hemos examinado en este capítulo, piensa en situaciones típicas cuando sería apropiado usarlo y cómo podríamos abordar. Siempre es pensando aquí que cabe la instrucción, la disciplina, la enseñanza, la súplica. Y en lo que compartía la hermana en el chat, creo que responde en parte de esto. La mayoría de nosotros tendemos a atorarnos en un estilo de comunicación. Generalmente el mío es la corrección, la disciplina, porque hiciste eso, mira, no has lavado la loza, o sí, porque te peleas con tu hermana, bueno, etcétera. Y en el segundo, y era lo que leíamos en el chat, requiere tiempo establecer formas bíblicas de comunicación. ¿Qué cambios en el estilo de vida de tu familia se requieren para que haya más tiempo de comunicación rica con tus hijos? Y yo creo que estamos muy ocupados y yo creo que también la tecnología, las redes que pueden ser usadas como bendición. Fíjense que estamos unidos ahorita gracias a las redes y al internet. Y estamos trabajando con Paola, que no nos conocemos en persona, ella vive en el Valle, yo en Bogotá, pero miren que la tecnología nos ha permitido conversar y compartir del Señor, pero también nos ha distraído como sociedad. Estamos muy pendientes de los mensajes, de las noticias y estamos muy comprometidos en muchos asuntos que no nos dan el tiempo para instruirnos en la palabra de Dios y tener esa sabiduría, para hablar sabiduría y para saber instruir y comunicarnos con nuestros hijos. No sé, Paola, si ahí tengas algo más que decir, me gustaría ya para cerrar. Y como nos ha tocado ser muy expositivos por la carrera del tiempo, si alguien quiere participar en este momento ya para cerrar, o Paola también para orar y cerrar la sesión. Bueno, no sé entonces si alguien, si nos cerramos. Bueno, no, definitivamente este pasaje, o este capítulo, pues como todos son muy interesantes, pero aquí ya vamos entrando como al método de qué ya herramientas podemos utilizar nosotros y empezarnos a evaluar hasta el día de hoy cómo ha venido siendo esa comunicación con nuestros hijos, ¿no? Y realmente cuando nuestros hijos están como en un sin salidas, cuando nosotros como papás los tenemos en ese callejón sin salida y ellos empiezan a soltar lo que hay en su corazón, nosotros ya nos podemos evaluar, bueno, ¿cómo es que estoy realmente yo comunicándome con mi hijo, no? Y como yo compartía en la anterior sesión, mi método ha sido tender a la reprensión, siempre no vuelvas a hacer esto, no, pero definitivamente tenemos que complementar nuestra comunicación con ella, con todas estas instrucciones como el ánimo, la corrección, la reprensión, la súplica, la instrucción, la advertencia, la enseñanza y la oración, que es tan fundamental, ¿no? Para que nosotros vayamos entendiendo estos métodos y vamos siendo esa imagen para nuestros hijos, ¿no? De acuerdo, podamos mostrarles a nuestros hijos de la gracia y la misericordia de Dios a través de nosotros, de lo que Él nos ha enseñado y nos ha prodigado como nuestro Padre. Y es definitivamente el tiempo, yo creo que es el llamado a atesorar pues para lo eterno.